Estas son imágenes en directo desde Nueva York, 11 de la mañana con 6 minutos, acá en Santiago de Chile. Expectativa mundial, expectación por la comparecencia de Donald Trump. Debe enfrentar a la justicia hoy y aceptar, escuchar, meditar, quizás, por los cargos que se le están imputando. Andrea Aguilar, editora internacional de 24 horas de prensa, está con nosotros. CNN habla, Andrea, de cargos criminales históricos. El primer presidente de los Estados Unidos, expresidente en rigor, que enfrenta una situación de este tipo. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días. Sí, realmente a todas luces es algo histórico lo que vamos a ver en los próximos minutos. Recordemos que a las 11 de la mañana, a esta hora tenemos la misma hora en Nueva York, se espera la llegada del expresidente Donald Trump. Todavía no hay certeza realmente de por dónde va a ser la entrada. Hay demasiada prensa, como vemos justamente ahí. Y ayer al menos lo que vimos fue un expresidente mucho más resguardado, un despliegue además de seguridad bien grande en Nueva York. Estamos hablando de 35,000 personas, miembros del Departamento de Seguridad, que están resguardando un poco. Tenemos algunos detalles de lo que va a ser esta comparecencia. Seguramente algunos dicen que no va a haber como tal una foto, porque recordemos que la foto es para identificar a la persona que asume esos cargos. La foto de estar fichado, ¿no? Claro, la foto fichada, de perfil. Eso parece, dicen los abogados, que no va a existir. Los abogados ayer también hablaban de que no querían que estos cargos, que se asume van a ser cerca de 30 cargos relacionados con el caso de Stormy Daniels, iban a ser televisados, y los abogados han pedido que no sean televisados, que efectivamente esto no se convierta en un circo en Estados Unidos, sino que sea obviamente un proceso ligado a una figura de expresidente. Andrea, acláranos por qué él no sería fotografiado, que es de lo que se especula, ¿no? Esta foto de frente, de perfil, ¿por qué no correspondería que lo hicieran con él? Lo que te decía era que normalmente estas fotos se hacen para identificar a la persona que hace o a la que le acusan o le imputan estos cargos, y en ese caso el expresidente Donald Trump está más que identificado. Eso es al menos lo que dicen. Y recordemos además, Eduardo, que estamos acá hablando de un terreno en donde todo es muy maleable. Se sabe, y los expertos en Estados Unidos dicen cómo normalmente son este tipo de acusaciones. Ahora, el expresidente Donald Trump tiene una figura y tiene una dignidad que no es la misma a la de cualquier criminal común, si lo queremos decir. Hablábamos también, por ejemplo, del tema de las esposas, que mucha gente, incluso lo mencionábamos fuera de cámara, ustedes vieron seguramente en sus casas esas fotos de la inteligencia artificial en donde él aparece corriendo detrás de la policía o esposado. Seguramente son escenas que no vamos a ver durante esta jornada, y eso también responde a que los protocolos dicen que la gente que es esposada tiene que ver con delitos violentos, y estos delitos de cuello blanco, como se conocen en Estados Unidos, los que están relacionados con el manejo de las finanzas, que es lo que efectivamente se le está acusando a Donald Trump, no es un delito violento. Así que se descarta de momento, al menos según medios locales, el tema de la foto, el tema también de las esposas. Lo que sí se sabe es que va a haber una toma de huellas, que eso hace parte del protocolo, y esa lectura de sus cargos criminales que tú mencionabas. Es interesante, Andrea, considerar que estamos hablando de una persona muy especial, con una personalidad muy relevante, se hace sentir, y que lleva, como decíamos un rato, 50 años de uno u otro modo coqueteando con la justicia, jugando en el límite, en el margen. Quiero que nos cuente, a propósito que tenemos esta línea de tiempo acá, Andrea, ¿quién es este Donald Trump que lleva 50 años enfrentando a la justicia? Bueno, Eduardo, justamente esta línea de tiempo la hacía en las últimas horas el diario Washington Post, que se dedicó a ver durante los 50 años que ha tenido el expresidente Donald Trump, porque recordemos que él es una figura política para nosotros desde 2016 y unos años un poco antes, pero él tiene una actividad empresarial bien amplia. Si vamos a esa actividad empresarial, ha sido muy cuestionada durante 5 décadas al menos. Hablamos, por ejemplo, en 1970 se daba discriminación racial en el sector inmobiliario, que tiene que ver con que tanto el expresidente Donald Trump como su padre discriminaban a hispanos y a afroamericanos para que no fueran a comprar departamentos en edificios que ellos estaban construyendo y que para ellos estaban destinados a los blancos. Eso obviamente se saldó con un tipo de acuerdo en el 72 o el 73 y se pasó página con ese tema. Si vamos, Eduardo, a 1980, incluso se hablaba de que en la Torre Trump él le había dado 5 departamentos, una piscina a personas que estaban siendo investigadas por tema de mafia. Y eso obviamente también fue una acusación que se dio en su momento y que terminó siendo saldada también. Ahí estamos hablando de la Torre Trump de Nueva York.
Exactamente. Que es donde estaba. Que él es la esta mañana. emblemática, es en donde se quedó de hecho anoche, desde donde llegaba cuando estuvo en Mar-a-Lago, fue ayer donde estuvo prácticamente ahí hospedado, rodeado de sus abogados, de sus asesores, mandando ya los últimos, ya no son tweets porque ya no usa Twitter, pero usa su red social y de hecho hace pocos minutos también seguía arremetiendo contra el juez, que es un juez hispano de origen colombiano, el que le va a leer los cargos y que además también estuvo vinculado a él en otro tipo de proceso. Ironías de la vida, que le Claro. toque un juez hispano, considerando que en el 70 el primer caso que Efectivamente. conocemos tiene que ver justamente con Y discriminación. que él ha tenido su historia con los hispanos. Recordemos que las primeras declaraciones que veíamos del expresidente Donald Trump como candidato tenían que ver con el tema de construir el muro, de no dejar que los hispanos pasaran. Entonces tiene una larga historia y efectivamente este juez colombiano Juan Merchan ya había manejado otro de sus casos en donde había resultado una condena para su asesor fiscal por el tema de inflar el tema de los impuestos para obtener mayores ganancias. Y eso justamente empieza a hablarse en 1990. Ahí las autoridades, los investigadores federales empiezan a decir que las empresas de Donald Trump tienen alguna, digamos, algún tema de de inestabilidad, si se puede decir, que las finanzas no son tan confiables, que no se descarta que haya una quiebra, por ejemplo. Desde los 90 ya se estaba empezando a especular eso y se estaba empezando a investigar. En el 2000 ya hablamos de lavado de dinero, que es otro de los delitos federales que de cierta forma se le estaban no imputando, pero sí investigando. Recordemos que todos estos procesos, incluido también el que va a tener el expresidente durante esta jornada, son procesos, Eduardo, larguísimos, en donde hay que recoger toda una cantidad de pruebas. Los delitos obviamente fiscales son mucho más extensos. Incluso gente en el Wall Street Journal, que es uno de los principales periódicos en Estados Unidos, alertaba hoy que este proceso que hemos visto durante esta jornada, que vamos a ver seguramente, va a tardar al menos un año más en resolverse. Es decir, lo vamos a ver siendo candidato, porque él es la principal figura del Partido Republicano de cara a lo que vamos a tener en noviembre del próximo año. Y si llegamos finalmente a 2010, se hablaba, recordarán ustedes, que él también era muy conocido por ser uno de los presentadores de un reality que tenía que ver con los negocios. Claro. Y en esa época él tenía una escuela también de negocios. Y ahí se habla de un fraude al menos 5,000 estudiantes. Andrea. Entonces, eso es como el panorama que tenemos en los últimos 50 años. Claro, que interesante, porque cada década tiene alguna historia vinculada con investigaciones por parte de la justicia. Hasta ahora nada de esto le ha significado una condena a Donald Trump. O sea, en términos prácticos, él tiene su hoja en blanco. Completamente. Hasta que llegamos justamente a este caso, Eduardo, que es el caso de Stormy Daniels, que es el caso por el que el expresidente acude hoy en una comparecencia que va a ser histórica, porque tú lo mencionabas, la primera vez que un expresidente de la República tiene un cargo criminal. Y hay que ser bien rigurosos en este caso, porque muchas veces hemos dicho, no, es que es por el pago a una actriz porno. Claro. No es el pago No es como eso. tal, porque recordemos que si él lo hubiera hecho con su propio dinero y no lo hubiera declarado como un pago en tiempo de campaña, como honorarios de su abogado, no estaríamos hablando de ningún Paremos tipo de ahí un escándalo. segundo, Andrés. Porque lo que sabemos, para que la gente vaya construyendo la historia con nosotros, es que Donald Trump habría tenido relaciones consensuadas con Stormy Daniels, una ex estrella del mundo del porno, ¿cierto? Ella reconoce haber tenido relaciones sexuales con él consensuadas. Él hasta ahora jamás ha reconocido eso. Nunca ha aceptado eso. Perfecto. Dicho eso, hay un acuerdo de confidencialidad, es decir, tú calladita, callen pim pum pim, pero esto cuesta $130,000. Y eso se los paga el abogado de Donald Trump. Y luego el abogado le cobra a Donald Trump, o le habría cobrado, oye, págueme los 130,000 de vuelta. Y ahí en ese pago lo mete como gasto, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, como gastos de su compañía y como estamos hablando de un periodo de campaña, eso eran gastos de campaña. Gasto de ley electoral. Ley electoral. Que para los Entonces, gringos todo es como esto gira encender en la alarma. torno, claro, es muy vendedor para los medios de comunicación decir que es por el pago a una actriz porno. No tiene nada que ver con su terreno personal, que además ha sido muy cuestionado durante muchas décadas. Aparte de Stormy Daniels, hay al menos otras 20 mujeres que dicen haber tenido relaciones consensuadas o no, haber sido víctimas de acoso por parte del expresidente, y hasta ahora nada de eso ha progresado a nivel de la justicia. Entonces, este caso aparece y él dice, obviamente, es una persecución política porque estamos hablando de una época electoral en la que él es el
principal candidato, y él dice claramente, esto tiene que ver con que no quieren que yo me presente. Él sigue manteniendo su matriz de desinformación en donde él dice que él ganó las elecciones del año 2020 y que nunca lo reconocieron. Entonces, el ojo sobre Georgia. Efectivamente. Y acá tenemos justamente otros escándalos, porque aparte del escándalo de Stormy Daniels, que es el que vamos a ver hoy en pleno, él tiene otros 4 procesos que están bien abiertos también y que son, Eduardo, mucho más graves, algunos de ellos, que el caso de Stormy Daniels, que es un delito financiero. Son más graves, pero no están tan avanzados como el de Stormy Daniels. Claro, no están tan avanzados porque aparte que recordemos el caso de Stormy Daniels viene desde el 2018, cuando se abre formalmente esa investigación por una relación que no tiene que ver, lo repito, con esa relación, sino algo que pasaba en 2006, que finalmente se destapa en la campaña de 2016 y hasta 2018 se dan cuenta que esos $130,000 no eran gastos de campaña, no eran honorarios, sino era un pago por silencio que finalmente no estaba declarado. Correcto. Y bueno, tenemos el asalto a Capitolio, quizás uno de los episodios más dramáticos que ha tenido la democracia en Estados Unidos en 2021, que fue cuando él finalmente, de cierta forma, incentiva a sus partidarios a que hagan algún tipo de violencia en el marco de lo que era esto. Hubo fallecidos, hubo heridos, vimos unas escenas realmente dantescas durante ese día, que fue el 6 de enero del 2021, y eso, Eduardo, sí le podría marginar la carrera presidencial. Asesores, diferente a todo lo demás. Claro, o asesores y gente cercana han dicho en varias oportunidades que Donald Trump en su momento se manifestó en contra de esto, que habría dicho públicamente que no es la forma, ¿no? Parafraseando lo que ocurre acá en Chile, y que eso de alguna manera demostraría que nunca él tuvo el ánimo de incitar algo como esto, que era un atentado y una mancha en la democracia norteamericana. Claro, eso es muy relativo, porque en el fondo cuando él hace la comparecencia ese día, lo que él dice es llamar a protestar. Y la protesta se entendió por parte de los partidarios del expresidente Donald Trump como vaya y tómense el Congreso, que muchos dicen que eso tampoco era tan espontáneo, que había mucha planeación detrás de lo que fue esos hechos de violencia, de tomarse las oficinas de los demócratas, de causar todo este caos ese 6 de enero, y eso sí lo podría marginar a él de la carrera presidencial, porque recordemos que al menos en Estados Unidos hay solamente 3 cosas que necesita una persona para ser presidente. Uno es haber nacido allá, otro haber vivido al menos 14 años en Estados Unidos, y finalmente ser mayor de 35 años. Los 3 requisitos el expresidente lo cumple. En el caso del asalto al Capitolio, hay algo que está en la Constitución y en las leyes de Estados Unidos, y es que no se puede ocupar un cargo público si uno ha incitado a la violencia o ha incitado a la rebelión en contra del mismo Estados Unidos. O sea, ahí podría complicarse. A ver, quiero aclarar ese punto. Si es que avanza esta investigación contra Donald Trump por el asalto al Capitolio, podría significarle a él cortar su carrera política. ¿Qué pasaría con estos cargos que se van a conocer el día de hoy, las sanciones asociadas a esto que se va a conocer el día de hoy? ¿Podrían impedirle llegar a ser candidato a la presidencia? En lo absoluto. En absoluto. Porque realmente, incluso si él es condenado por este caso de Stormy Daniels, que les menciono, es algo muy largo, esto no es como que hoy lo van a arrestar, va a quedar tras las rejas, nada que ver con eso. Él va, escucha los cargos que le van a imputar de cierta forma, y finalmente vuelve a Mar-a-Lago, a su residencia, y se espera que esta noche dé una comparecencia. Perfecto. Pero eso no lo puede marginar de la carrera presidencial, porque incluso condenado podría seguir siendo candidato. Mientras estamos conversando esto junto a ustedes en su casa, aquí al ladito estamos viendo imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora en Nueva York. Tenemos la misma hora con Nueva York. Ahí están las imágenes en vivo. Ahí está usted viendo la 721 de la Quinta Avenida, la Trump Tower. Ahí está, todavía no sale Donald Trump de su departamento, se habrá quedado dormido. A lo mejor no puso la alarma, que no ha salido a tribunales todavía. No, todavía no, pero se espera que al menos a las 11, desde ahí empezaba la diligencia, pero recordemos que el momento clave va a ser cerca de las 2:15 de la tarde, que es cuando efectivamente le van a hacer esta lectura de cargos. Claro. Los abogados pidieron que no fuera televisada, y eso al momento... Es a la hora de los noticieros, ¿no? Efectivamente. Claro, entonces, la verdad que va a haber mucho show, y sobre todo la expectativa es si el expresidente Donald Trump habla o no habla a la entrada de los tribunales o a la salida de los tribunales, claro, que él podría hacerlo en algún momento. Va a ser interesante ver ese típico dibujo que hacen en los tribunales cuando hay un caso y hay alguien que dibuja a los que comparecen y todo lo que está Lo ocurriendo. gracioso es que gracias a la inteligencia artificial todas esas imágenes ya las tenemos. Había una de esas imágenes que de hecho era como el borrador, así como en carboncillo y en colores, claro, de cómo se vería él durante la audiencia. Entonces esa imagen al menos
menos gracias a la inteligencia artificial, la tenemos. Ya, expliquémosle a la gente, antes de seguir avanzando con los otros casos abiertos de Donald Trump, qué es lo que va a enfrentar hoy Donald Trump cuando llegue a la justicia. A lo mejor no está viendo, por eso no sale todavía de su departamento de la Trump Tower y quiere enterarse, Donald, de qué es lo que va a pasar el día de hoy en tribunales cuando aparezca. Bueno, cuando él aparezca, lo primero que va a hacer es obviamente estar rodeado de sus abogados, él va a entrar. Todo es realmente muy relativo, Eduardo, porque normalmente en esos procesos tendría que ir a ver una toma de foto, una toma de huella, una lectura de los cargos, que eso sí se sabe va a pasar, que son esos 30 cargos, al menos dice los medios en Estados Unidos, pero como él es un expresidente, hay tanto, realmente está muy abierta la ventana sobre qué va a pasar y qué no va a pasar. Todo el tiempo se sabe que él, por ejemplo, va a estar acompañado de agentes del servicio secreto. Se está descartando de momento el tema de las esposas, porque les mencionaba, no es un delito violento. Entonces, todo está en estos momentos en el terreno de la especulación. Los especialistas en Estados Unidos dicen el proceso debería ser de tal forma. Pero como él es expresidente, no sabemos hasta qué punto le toman o no le toman la foto, tiene que tener esposas o no, va a estar obviamente acompañado y rodeado del servicio secreto. Lo que sí es un hecho es que le van a leer los cargos, él va a quedar acusado formalmente. Esto, como les mencionaba, no significa que él vaya a irse preso ahora, claro. Nada que ver con eso. Claro, lo detienen en ese sentido y lo que hubo antes fue ese proceso de negociar si finalmente él se entregaba. Y él finalmente, a través de sus abogados, dijo que él viajaba en Nueva York a comparecer. Se habría puesto mucho más complicado en el caso de que él no quisiera comparecer voluntariamente, porque habrían tenido... Rebelde. Si fuera rebelde, pero este no fue el caso al menos, habría tenido que... el estado de Nueva York, porque recordemos que Estados Unidos funciona de forma federal, tendría que haberle pedido la extradición al estado de Florida. Y el principal competidor que tiene él, que es Ron DeSantis, de cara a lo que va a ser las elecciones del próximo año, por más competidor que quiere, o sea, o que sea, dijo, yo no voy a autorizar esa extradición. Esto también me parece que es el gobernador de Florida. Que es el gobernador de Florida. Entonces, ahí se habría complicado un poquito más. Pero como ahora tenemos al expresidente Donald Trump acudiendo voluntariamente a esta lectura de cargos, seguramente lo que vamos a ver en ese sentido es... Ni siquiera si vamos a ver o no cuando él, lo que sí se sabe es que él va a llegar y va a salir. Lo que pase adentro va a ser obviamente objeto primero, los cargos van a quedar sellados, ni siquiera se sabe si esos cargos van a ser públicos. Y finalmente todo el proceso que les venía mencionando, y lo que sí vamos a tener, que él ya lo ha anunciado a través de sus redes sociales, es su comparecencia en horas de la noche, desde ya, después del retorno a Mar-a-Lago. Él dice va a ser una comparecencia en donde se espera obviamente esos ítems que va a tocar, por un lado la persecución, que él ha llamado, siempre que le hacen un tema judicial, dice que es una casa de brujas, que es un término que él usa, ¿no? Claro, probablemente él va a tratar de sacar dividendo, como buen político que es, de esta situación, de lo que está enfrentando, por lo menos el vía crucis que está viviendo, por hacer de América grande nuevamente, como decía en su campaña. Veamos esas imágenes de la inteligencia artificial, las que mencionaba Andrea. Estas imágenes que dieron vuelta al mundo días atrás no son reales, fueron creadas por inteligencia artificial de lo que habría sido supuestamente el arresto en rebeldía de Donald Trump. Hay que decir que mucha gente creyó que esto era real. Ahí vemos otra fotografía. Esto antes lo tenía que hacer diseñadores, expertos en Photoshop. Ahora esto lo hace una inteligencia artificial, una maquinita entrenada para poder dibujar. No sé si han visto unas imágenes del Papa con una parca blanca, que también es falsa, también es de inteligencia artificial. Y las hace el mismo programa, Midjourney, claro. Que lo que hace es justamente tomar muchas muestras de las caras que él hizo en algún momento y aplicarlas también a lo que serían eventuales escenarios. No sabemos si él va a hacer, lo que sí es claro, él no va a tener que escoger obviamente el traje naranja, claro, de reo. Eso no va a pasar. Lo mostraban incluso como leyendo libros al interior de la celda. Estas cosas no van a pasar hoy. Claro, ahí lo vemos, mira, con corbata y camisa, pero con el típico traje de los reos en el sistema carcelario norteamericano. Estamos hablando de Donald Trump. Hoy es un día clave, vamos a conocer detalles de eso durante el día. Estamos esperando que Donald Trump salga desde su departamento, debe ser un departamento más o menos pequeño. Humilde. Humilde, claro, ahí en el Trump Tower, en el centro de Nueva York, en la Quinta Avenida, en pleno centro, y desde ahí dirigirse hasta los palacios de justicia de Nueva York. Y lo hemos dicho, es la primera vez, Andrea, que un expresidente de los Estados Unidos va a enfrentar un juicio.
completamente. O sea, nunca antes eso había pasado en la historia. Había por allá un escenario muy, muy antiguo en donde un presidente como que había pasado algo con un carruaje y había terminado detenido por un día y luego había pagado la fianza, pero eso hablamos de... Porque mucha gente ponía siglo XIX, a Nixon como claro, ejemplo. pero nunca había sido este escenario. Nunca un expresidente en esa calidad, aparte de exmandatario, había tenido que comparecer ante la justicia, pasar además por un proceso de acusación, de lectura de cargos. Y lo paradójico y lo que muchos dicen es que finalmente el más débil y el más corto de los casos es el que le está llevando ante la justicia. Muy Al Capone eso, ¿eh? Que cae por impuestos. ¿Puedo volver a los escándalos de Donald Trump? La línea que teníamos acá en gráfica hace un rato, porque es llamativo. Habíamos visto que durante 50 años estaba vinculado, pero hay unos escándalos que estábamos viendo recién que terminaban con lo de Georgia, que aquí lo teníamos. Teníamos el caso Stormy Daniels, el asalto al Capitolio. Y aquí quedan 3 más: documentos secretos, organización Trump y las elecciones de Georgia. Recordemos que hay otro antecedente que también ha sido bien dramático y fue el año pasado, cuando vimos por el mes de agosto más o menos, que se allanaba o se llegaba a la casa de Mar-a-Lago y se encontraba al menos unos 11,000 documentos clasificados, que él no tendría por qué tener en su residencia personal. Al menos un centenar de esos documentos son ultra secretos, nadie sabe efectivamente qué hay ahí. Él se los llevó simplemente sacó para de la su moneda casa. así Sacó en el 15 maletín. cajas de documentos clasificados. Nadie tiene idea de qué hay en esos documentos, obviamente. Muchos están obviamente subrayados con negro, claro, para no poder ver, pero efectivamente se está investigando por qué él sacó esta información, quién ha tenido acceso a esa información, si es ultra secreta, si representa algún secreto de Estado, por ejemplo. Claro, el riesgo, la seguridad de la nación. Una seguridad de la nación. Él tiene, aparte de eso, otro caso que tiene que ver con sus finanzas, que es la organización Trump. Recordemos que el año pasado también enfrentaba una serie de acusaciones en donde ya hay detenidos, incluso sus asesores de finanzas o gente cercana a la familia Trump había terminado prácticamente tras las rejas, porque lo que decían era que ellos inflaban sus ganancias para poder acceder a mejores créditos, para poder no pagar tantos impuestos, y al final nadie sabía realmente cuánto dinero tenían, cuáles eran las inversiones. Entonces hay toda una investigación que se encarga de todo esto. ¿Y qué pasa con el estado de Ray Charles, Georgia? Bueno, ahí pasa que hay una llamada de Eduardo en donde él llama a la principal autoridad electoral en el estado de Georgia y se escucha en la llamada cuando le dice: me hacen falta 11,700 votos. Entonces necesito encontrar esos 11,700 votos, dando a entender que si él ganaba el estado de Georgia, que fue uno de los últimos quizás en el conteo, que fue bien dramático para saber si finalmente era el expresidente Donald Trump o era el presidente Biden el que se quedaba con la Casa Blanca, y esa llamada de 1 hora está siendo investigada porque eso es interferencia electoral. Entonces, obviamente, se le está acusando de eso, de querer cambiar el resultado de las elecciones que él, según él, le habrían dado la victoria. Y el estado de Georgia siempre ha sido uno justamente en donde él consideró que él debía haber ganado. Incluso hoy tenemos a una representante de ese estado de Georgia, que es muy amiga también de él, que es la congresista Green, que va a hacer algún tipo de acto afuera de lo que va a ser esta corte de Manhattan. Y por eso ayer escuchamos al alcalde de Nueva York decir como: calmaditos, acá nadie va a hacer ningún tipo de disturbios, acá obviamente todo el mundo puede protestar en el marco de la calma, porque obviamente están todos muy aterrados de que Nueva York se vaya a volver prácticamente el escenario de disturbios o de protestas, que al menos de momento no se está dando ese panorama. Ahora, considerando todo esto, Andrea, queda como la sensación, ¿no?, que es un hombre que ha hecho lo que ha querido y que hasta ahora no le ha costado un peso. Mira, o sea, de hecho, los medios en Estados Unidos le tienen un apodo súper gracioso que es Don Teflón. Todo le resbala. Todo le resbala. O sea, claro. Incluso todas las acusaciones, hemos visto 50 años prácticamente de investigaciones, tal vez ninguna de esas con la relevancia de llegar hasta una instancia en donde él tenía obviamente este cargo, que era expresidente. 5 casos abiertos en estos momentos, uno de los cuales obviamente podría marginarlo al menos de la carrera presidencial, que es el asalto al Capitolio, pero que de momento no está tan avanzado para poder torpedearle el camino hacia 2024. Perfecto. Andrea, nos has hecho una clase magistral, nos ha quedado todo absolutamente claro lo que es el momento de Donald Trump, lo que han sido estos 50 años de Donald Trump y lo que podría venir. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrea.
Encantada, que estés muy bien. Buenos días. Andrea Aguilar es editora internacional del Departamento de Prensa. Toda la información vinculada a esto la pueden encontrar en los noticieros de TVN y por supuesto todo el día en Canal 24 Horas, porque todo pasa en 24 horas.